tal, mis amigos? Muchas bendiciones, un abrazo fraterno desde aquí, desde Iglesia Cristiana Filadelfia CRT Centro, con este podcast en su episodio número 9, podcast en la palabra. Siempre te he dicho esto y te lo voy a repetir otra vez. Si no te has visto los episodios anteriores, ves a verlos y regresas acá porque es mucho material, un material divino, material exquisito, y hoy no será la excepción. Hoy será otro podcast lleno de mucha bendición, llena de mucha revelación y sobre todo llena de mucha palabra. Así que te invito a que no te muevas. Antes no queremos comenzar sin decirte que si no te has suscrito a ninguno de otros canales en Instagram, Facebook, YouTube, por favor hazlo. Ahí te va a llegar la notificación cada vez que estemos subiendo un video, un podcast. También las publicaciones de la iglesia, vas a estar pendiente. Recuerda que en Facebook y YouTube se está subiendo este podcast completamente, pero en Instagram estaremos subiendo apartes. También puedes reproducir los reels anteriores de los podcasts que hemos hecho aquí en casa, porque este podcast es hecho en casa, hecho en Iglesia Cristiana Filadelfia CRT. Así que ponte cómodo, saque lápiz, papel y empieza a anotar lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, vamos a darle sin más preámbulos la bienvenida a nuestro invitado hoy, nuestro hermano Obed. Muchas bendiciones. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias, Robert. Dios te bendiga. ¿Cómo está la familia? Muy bien, gracias a Dios. Siempre hay una pregunta obligada para todos los invitados y es: ¿cómo va la familia, los hijos? Gracias a Dios, todo bien. Marchando en orden. Marchando bien, gracias. ¿Todos congregados en Filadelfia? No, porque uno no vive aquí en CRT. Bueno, pero ya es causa mayor, ¿cierto? Sí, sí. Hermanito Obed, bueno, ¿en qué se desempeña usted acá en la congregación? Bueno, acá en la iglesia estamos trabajando en la escala de crecimiento. Sí. Sí, estamos ¿Usted maestro? Dando clases. Sí, ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ha sido una experiencia espectacular. ¿Ha aprendido también con los Lógicamente, uno comparte y aprende. Claro, y creo uno que comparte y aprende, conocimiento es... Y el conocimiento es recíproco. Claro. Abogado. Sí. Sí, tengo una especialización en Derecho Administrativo. Pero bueno. Tengo estudios en Derecho Internacional Público y tengo estudios en docencia universitaria. Pero bueno, el hombre nos ha salido como que más preparado con COVID, ¿cierto? Hermanito Obed, antes de iniciar y darle desarrollo a este podcast, le invito a hacer lo que siempre hacemos con todos los invitados, y es inaugurar este podcast con la oración. Así que tiene el privilegio de orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias te damos por todas las personas que nos escuchan, Señor, y te pedimos que tú bendigas a cada uno de ellos y que esta palabra que vamos a tratar en esta tarde, Señor, sea de bendición y de ayuda para cada uno. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y el título de hoy, de este episodio, es Ley Divina. Ya imagínense si tenemos un abogado aquí profesional y hablamos de ley divina, ya sabe para dónde vamos. Vamos a hacer un paralelo entre las leyes que nos rigen como en este mundo global, secular, ¿cierto? Y las leyes de Dios. Hacer un paralelo, también el comportamiento del abogado. Todos sabemos, hermanito Obed, que a veces los abogados no tienen mucha fama, mucha buena fama que digamos, y me perdonan los abogados que me están viendo y que el hermanito me perdone, pero he tenido la oportunidad de hablar con muchos profesionales en esta área y ellos siempre coinciden en una sola cosa, que hay veces que les toca y se sienten incómodos defender algo que en realidad no es defendible, ¿sí? Y muchas veces lo hacen porque, bueno, son oficios, es como la profesión como tal. Pero cuando estamos bajo la cobertura de Dios, creo que todo tiene que ser de una manera diferente. ¿Qué opina usted al respecto de este título, hermanito Obed, y de esta introducción, Ley Divina? ¿Y cómo debe ser el comportamiento de un profesional en derecho? ¿Cómo debe ser eso? Bueno, vamos por partes. La ley divina es toda aquella que viene directamente de Dios. Okay. Y la ley humana, pues, es la que está hecha por los hombres. Entonces hay una gran diferencia entre estas dos áreas de la ley o estos dos episodios de ley. La ley divina tiene unas características tales como las siguientes. Primero, es inmutable. Sí. La ley divina, la ley que viene de Dios, no cambia, permanece, es eficaz, duradera. No caduca. No, ni se reforma tampoco. La ley divina tiene una sola fuente, que es Dios. La ley divina es justa. La ley divina
está por encima de todas las cosas. En tanto que la ley humana es cambiante, mutante, se reforma a través de unos procedimientos que se han establecido previamente en cada estado. Cada organización tiene unos procedimientos propios para la reforma de las constituciones, de las leyes, cosa que no pasa con la ley divina. ¿Me entiendes? La ley divina se dio por la palabra de Dios una sola vez y permanece para siempre. Ya, la ley humana es cambiante, es mutante, y precisamente porque la fuente de ella son los hechos sociales, en gran parte. ¿Sería circunstancial la ley humana? Sí, obedece a las circunstancias, porque a medida de que van apareciendo comportamientos de la sociedad, hay necesidad de regular esos comportamientos. Los avances científicos, los avances tecnológicos dan origen a leyes. Entonces, las fuentes de la ley son prácticamente la necesidad de regular la convivencia de los hombres aquí en la tierra. Ok, muy buena explicación, hermanito. Y le quiero hacer esta pregunta. Cuando usted llega, más bien, ¿cómo llegó usted a los pies del Señor? Bueno, cuando yo nací en un hogar donde se conocía el Evangelio. ¿Sí? Obviamente que eso no es lo que me lleva a los pies de Cristo. Uno cuando tiene conciencia tiene que tomar la decisión de seguir o no seguir. Y es una situación que vivimos todos los que nacemos en hogares donde se conoce el Evangelio. Llega un momento en que nos toca decidir, ¿seguimos o no seguimos? Una decisión. Y tomar la decisión. Entonces yo de muy temprano sí también, creo que tenía como 14 años cuando tomé esa decisión y también tomé la decisión del bautismo. Pero fueron dos decisiones bastante importantes, ¿cierto? Desde luego. Y le hago esta pregunta porque ya era, o sea, la decisión la tomó antes de ser profesional abogado. Sí, desde luego, tenía 14 años. Y cuando usted, bueno, ya empieza a estudiar esta carrera de Derecho, ¿no hubo confusión, o más bien no diríamos confusión? ¿No se cuestionó en ciertas cosas, ciertas leyes, o en el ejercicio de tales leyes? ¿No hubo como que una confusión o un contraste, o como que, bueno, yo no debería hacer esto, pero de pronto la carrera me exige esto? ¿No hubo una lucha interna ahí? Yo nunca vi el estudiar Derecho como un obstáculo para o una confrontación con el cristianismo, no. Porque es que a mí me nace la vocación por el derecho a raíz de la injusticia. Okay. Ya. Entonces me nació a raíz de muchas injusticias que uno veía, y yo dije, hombre, yo tengo que buscar la manera de defender y defenderme. Así, ¿ya? Tratando de emular las leyes de Dios defendibles. Sí, por ejemplo, y lo digo porque quizás en los estatutos de derecho hablamos de igualdad o desigualdad y defender la misma, o a veces las leyes humanas son más permeables o son más flexibles, y lo digo porque delante de Dios el pecado de la murmuración o del asesinato están en el mismo escalafón, pero la ley secular no lo cataloga de esa manera. Mira, la ley de Dios es espada cortante de dos filos, ¿cierto? Es la ley. Lo que hay en Dios es la misericordia. Ya. No, pero digo, haciendo el contraste con la ley humana. Pero la ley humana, sí, la ley no humana, la ley, hay otra diferencia grande, es que la ley de Dios no tiene exenciones. La ley humana sí. La ley humana se torna injusta en el sentido de que ella, de que la ley tiene algunos tratos diferenciales. Sí. Y esos tratos diferenciales generalmente conllevan a conflictos. Por ejemplo, y me quiero centrar en esto porque queremos enfocarlo en ese aspecto. Si una persona pues habla mal de un vecino, ¿cierto? Eso para la ley humana no es carcelable. Pero si esa persona habla mal del vecino y sigue hasta que le daña el testimonio a esa persona, yo pienso que Dios sí lo está viendo diferente. Entonces ese es el contraste que queremos ver, o que bueno, siempre he visto, de que por más que creamos o por más que estemos arraigados a Dios, siempre va a haber esa desigualdad. Ahora, la labor del abogado, obviamente creyente, es como tratar de nivelar eso. ¿Sí? ¿Ha sentido esa carga en algún momento o ha sentido más bien satisfacción al tratar de nivelar eso? Mira, yo creo que no
Es decir, nunca he pensado en esa pregunta que me estás haciendo. Ni se ha topado con colegas que de pronto lo ven de esa forma. Pero cuando tú entras a ejercer la profesión, tú te encuentras con muchas cosas y tienes que confrontar lo que tú eres con lo que haces. Uh-huh. Y tienes siempre que llevar que esa profesión que tú ejerces lleve una concordancia con lo que tú profesas, porque si no, te asume la profesión y debe ser todo lo contrario. La profesión debe estar por debajo de la fe. Primero es la fe, primero es la identidad cristiana que tú tienes. Sí. Y después entonces la profesión tú la amoldas a como tú creas, a como tú eres, a como tú piensas. Es decir, que ese carácter que Cristo forjó en ti se refleje en lo que tú haces. Okay. Bueno, eso quizás lo pensamos nosotros, ¿cierto? Que tenemos un poco de temor de Dios, pero por eso le hacía la pregunta. Hay colegas, y lo digo porque conozco personas abogadas y me he topado con muchos de ellos, que amigos, conocidos también, donde me han dado testimonios bastante, como a veces uno siente impotencia. A veces violan la ley por hacer estas cosas, el chanchullo que uno dice, ¿sí? Que se dice vulgarmente. Y uno dice, bueno, qué bacano que todos los abogados estuvieran pendientes de que la ley de Dios se debe cumplir la ley sí o sí a cabalidad y con igualdad. Entonces por eso le hago ese tipo de preguntas y por eso me quiero enfocar ahí, porque pienso que si estuviéramos bajo las leyes del hombre y que las leyes del hombre fueran equitativas o que fueran correctas, estuviéramos en un mundo mejor, ¿sí? Estuviéramos en un mundo mejor. Así que por eso hago la acotación con eso. Hermanito Ben, ¿se puede ser abogado y cristiano a la vez? Desde luego. Sí. Primero cristiano. Sí. Y después abogado. O sea, no se llamaría abogado cristiano, sino cristiano abogado. Cristiano abogado. Sí. Cristiano abogado. Cristiano abogado, desde luego. Porque es que, como te dije anteriormente, la fe y la identidad cristiana son primero. Es propia. Porque la fe en Cristo es la que cambia a la persona. La profesión no cambia a nadie. Sí. La profesión de pronto te da un margen para que tú actúes. Pero el verdadero principio que está en ti es el principio cristiano. Y esos principios son los que tú debes manejar en todo lo que tú haces. Independientemente de que seas abogado, independientemente cualquier profesión. De cualquier profesión, tú tienes que tener en cuenta eso. Cuando eres cristiano, debes tener en cuenta de que debes actuar siempre con base en los principios que Dios nos ha dado. Bueno, hay muchas personas piensan que los roles pongámosle cualquier nombre profesional, pero centrémonos en esta en especial. Se pueden mezclar, se pueden unir, se pueden fusionar entre la función del abogado y la del creyente y llevarlo a cabalidad. Sé que ya usted ha tocado en el transcurso, lo ha dicho, no es la profesión la que te cambia, sino el creer en Dios, pero ¿cómo haríamos de pronto para algunos que nos están viendo y que quizás se están enfrentando a una encrucijada siendo profesionales en las leyes, en derecho, y dicen, bueno, el trabajo me está obligando a esto, pero yo creo primero en Dios? Usted que lo ha hecho a cabalidad, que ha podido fusionar las dos, ¿qué consejo le daría a esas personitas que nos están viendo, profesionales en este oficio, y que se pueden conjugar las dos al mismo tiempo? Bueno, lo primero que hay que hacer es no perder el enfoque. Sí. El enfoque de uno como cristiano, como una persona que ha sido renovada, como una persona que ha sido transformada por el poder de la sangre de Cristo. ¿Cierto? Y cuando tú estás en el ejercicio de la profesión, obviamente se te van a presentar muchas cosas. Sí. Y van a venir las tentaciones, van a venir las oportunidades que no debes aprovechar. Sí. Y hay oportunidades que debes aprovechar. Hay unas oportunidades que no debes aprovechar, que son aquellas que te van a llevar a cometer injusticias. Por ejemplo, dentro de un proceso pueden presentarse situaciones en las que tú puedes sacar ventaja legalmente sin dañar o sin perjudicar o hacer más gravosa la situación de la contraparte. ¿Se ha enfrentado alguna? Sí, desde luego. Muchas veces. Desde luego. Yo tengo más de 30 años de estar en el ejercicio de la profesión y en ese transcurso de tiempo pues uno ha visto muchas y se le han presentado muchas situaciones. Pero siempre está firme ahí. Pero uno tiene siempre que poner por delante lo que uno es, la identidad de uno. Claro, eso está muy bien. Ahora, el abogado también debe ser justo y no buscar el éxito. Yo sé que en este aspecto hay una competencia, porque he leído del tema, entre el que más gane casos, ¿sí? Hablemoslo de esta forma.
Sí, y eso puede muchas veces poner en tela de juicio ese rol. Sí. ¿Cómo actúa uno como para decirle al ego? No, porque aquí tiene que prevalecer la igualdad y la ley divina en este aspecto. ¿Cómo deberíamos hacerlo? A veces hay que identificar qué te motiva a trabajar eso. ¿Qué te motiva a ejercer una profesión durante mucho tiempo? Si es el aspecto laboral, si es el servicio social, si es únicamente el hacer dinero, ¿cierto? Entonces, cuando tienes como objetivo hacer dinero, hacer lo que sea, claro, ¿cierto? Y te vuelve maquiavélico. Sí, no se mide. Para poder obtener los beneficios o poder salir triunfante en un proceso, puedes cometer cualquier situación que, aunque la ley te lo permita, ¿cierto?, lo haces aun cuando eso o esa acción que tú hagas se haga más gravosa para la persona que está en la contraparte. Sí. Entonces, esa es una situación que uno como cristiano debe tener mucho cuidado, porque yo no puedo causarle daño a la persona por el simple hecho de mi egocentrismo, sí, de obtener unos recursos, de hacer o de tener un estatus social por el hecho de ser un buen abogado, ¿cierto? Sin importar los medios. Claro. Lo más sensato es que sea un buen profesional, que sea un buen exponente del cristianismo a través de lo que hago, a través del desarrollo, del ejercicio de la profesión, pero que mi enfoque siempre esté en un buen servicio, como si lo hiciera para Dios mismo. Y eso nos lleva a conectarnos con la palabra que tenemos hoy, el versículo que queremos basarnos en este tema, y es en 1 Corintios 10:31. No sé si hermano Ben nos lee ahí. Vamos a leerlo. 1 Corintios 10:31. ¿Qué nos dice la escritura? Vaya tomando apuntes. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué podemos entender ahí, hermano? Bueno, nuestro actuar, sea cual sea, tiene que agradar en cualquier circunstancia, debe estar enfocado en darle la gloria a Dios, ¿cierto? En bendecir su nombre, en reflejar ese carácter de Él en mí, porque Él me ha transformado, sí, ¿cierto? Y esa transformación pues tiene que dar un testimonio. Okay. Tengo que ser una persona honesta, tengo que ser una persona que represente bien el carácter de Dios en mí. Y hablamos de justicia, ¿cierto? Desde luego. Los profesionales en derecho imparten y defienden la justicia. Hagamos un paralelo. Justicia divina y justicia que nos gobierna aquí en esta tierra terrenal. ¿Qué podemos decir diferencia de una de la otra? Entre la justicia del hombre y la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios es perfecta. La justicia del hombre no. Hay mucha injusticia no tanto en la ley, sino en el operador que aplica la ley. ¿Quién lo imparte? El que imparte la ley. Hay incluso personas que manipulan las leyes para poder obtener lo que desean. Sí. Entonces, el error a veces no está tanto en la ley, sino en quien la aplica. ¿Y por qué cree usted que pasa eso? Porque no hay temor de Dios. Habiendo temor de Dios, si tuviéramos temor, actuáramos con sabiduría. Porque la Biblia dice por acá en Proverbios, sí, que el principio de la sabiduría, en Salmo, ¿verdad? O Proverbios 12. Proverbios 12 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, si actuamos con sabiduría, es porque tenemos a Dios. Y cuando actuamos con sabiduría, pues podemos hacer las cosas bien. O sea que podemos decir que la injusticia viene de no tener temor de Dios. Porque no se tiene temor. Porque si tú tienes temor y tú amas a Dios, sobre todas las cosas tú le vas a obedecer. Y Él te está mandando a que seas justo. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que vivimos en un mundo cada vez más injusto. Totalmente. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo ahí? Totalmente. Vivimos en un mundo cada vez donde se emplean leyes que van en contra de los diseños de Dios. Por ejemplo, las leyes que ahora están de moda, la de la inclusión,
pero no solamente en un aspecto racial, sino también inclusión hasta en la definición del sexo, ¿sí? Claro. Y muchos profesionales de las leyes y derechos defienden esto que va en contra del original de Dios, ¿sí? Del original, de lo que Dios ha estipulado desde el Génesis 1 hasta el Apocalipsis, todo lo que está en la Biblia. Entonces, si hacemos un análisis rápido, un análisis más profundo, estamos fallando primero en temor de Dios, pero pienso que también estamos fallando hablo a nivel general, ¿sí? No digo que usted o yo, sino que fallamos también como seres humanos, en que nos hemos enamorado más de la injusticia. ¿Qué hay en la injusticia que al ser humano le gusta tanto? Y digo que le gusta tanto porque si no viviéramos en un mundo justo, pero no vivimos en un mundo justo, ¿sí? Y lo veo de esa manera porque, ¿cómo le digo? Uno ve a diario tantas noticias, ¿sí? ¿Qué hay en la injusticia? Sí. O sea, ¿qué que estamos le agrada haciendo tanto a la gente? A las personas? ¿Cierto? El libertinaje. El libertinaje lleva a la gente a no tener en cuenta la justicia de Dios, sí. Porque el hombre quiere estar siempre haciendo lo que le parece, y no se somete a los principios que Dios nos ha establecido. Okay. Entonces, al no querer vivir bajo esos principios, desobedece y busca hacer lo que él quiere sin tener ninguna limitación, y por eso hoy tenemos una serie de situaciones que tratan de ampararse desde el punto de vista legal y constitucional, buscando solo destruir la obra de Dios, las instituciones establecidas por Dios, como son la familia, sí, claro. ¿Cierto? Como es el matrimonio, sí, mismo, como es la vida misma, sí. Porque hoy en día se ha dado paso libre al aborto, se ha dado claro. paso libre a la eutanasia, se ha dado paso libre incluso a la libertad de pensar de que lo que Dios hizo no es correcto. Que es malo. Que es malo, ¿me entiendes? Entonces llaman a lo bueno malo y a lo malo lo llaman bueno. Yo pienso, manito, no sé si estás de acuerdo conmigo de que todo esto pasó en el Jardín del Edén. Sí. Creo que en el Jardín del Edén se fracturaron varias cosas. Una de esas entró la desobediencia. Cuando entra la desobediencia también hay injusticia en el fondo de la desobediencia. ¿Sí? Se empieza a amar más la injusticia que la obediencia, porque injusticia es lo contrario de justicia, ¿cierto? Cuando hablamos de justicia hablamos de ser justos, de todos en un mismo, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, pero cuando entra la desobediencia empezamos a tergiversar la originalidad de la justicia. ¿Qué nos puede decir eso, hermano? ¿Qué vimos en el Jardín del Edén? ¿Qué pasó ahí? Mira, en el Jardín del Edén pasó algo que quebrantó dos pilares fundamentales del reino de los cielos. Uno, se quebrantó el principio de la autoridad. Claro. La autoridad de Dios fue quebrantada. Se violó. Y lo otro, el principio de la obediencia, ¿cierto? Y ese es precisamente lo que ha hecho la ruptura entre Dios con el hombre. Y es por eso que hay la necesidad, eso fue lo que Cristo vino a hacer, que es volver al hombre a Dios a través del arrepentimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Hubo, tú sabes, toda la manipulación de Satanás, claro, con Eva y esas cosas. Entonces, de pronto la ambición de Eva llevó a que fuera débil y accediera a lo que Satanás le estaba diciendo. Pero Jesucristo es quien nos lleva nuevamente al Padre. Y por eso, cuando nosotros hablamos de la separación del hombre con Dios, también tenemos la necesidad de hablar de que esa separación o de que esa ruptura tiene un medio para sanar, que es Cristo. Okay. Entonces, todo aquel que cree en Cristo, que le recibe como Señor y Salvador, vuelve nuevamente a ese estado que tenía antes de la caída del hombre en el huerto del Edén. Sí. Hay un libro de, no sé si voy a pronunciar bien el autor, Watchman Nee, no sé si lo dije bien, me corrigen allá mi amiga Victoria, mi amigo Jairo acá. El libro de Autoridad Espiritual.
¿sí? Que se basa mucho en Romanos 13, sobre la autoridad. Toda autoridad es impuesta por Dios y quiero enfatizar en esa autoridad. ¿Sí? Cumplir la ley es aceptar la autoridad. ¿Sí? En la mayoría de las veces, ¿cierto? Si en el jardín del Edén usted daba uno de esas dos cosas que se rompió, que fue la autoridad y la obediencia, cuando se rompe la autoridad, ¿se ama más la injusticia que la justicia? Bueno, no siempre, porque no siempre la persona cae en pecado, por decir, por amor a la injusticia, sino que cuando está metido ya en ese rol es que se da cuenta que hay una injusticia. Ya. Ahora, pero se comete la injusticia hacia Dios, ¿cierto? Obvio, porque Dios es justo y nosotros debemos ser justos. Al no ser justos nos convertimos hacemos con nuestra actitud una injusticia frente a Dios, ¿cierto? Pero hoy por hoy nosotros tenemos que tener en cuenta la justicia que nosotros debemos hacer, por ejemplo, en el ejercicio de nuestras acciones. ¿Ya? Nosotros debemos ser justos porque Dios nos está llamando a ser justos, ¿cierto? Es una de las características propias de Dios, de Jesús, ser justo. Y esa justicia es la que nos va a mantener representando correctamente el carácter de Dios. Bueno, quiero hacer una pregunta, manito. Bueno, hablé primero y no terminé la idea perdónenme, del libro de autoridad espiritual, que si usted no lo tiene, no lo ha podido encontrar, aquí en la librería de Iglesia Cristiana Filadelfia lo puede encontrar. Es un libro muy exquisito, un libro que no es complicado de entender. Yo pienso que nos ayuda a aceptar la autoridad y más si viene de Dios. Hermanito Bet, usted como profesional de la ley o del derecho, ¿cuál es nuestro rol o cuál debería ser la perspectiva como abogados para corregir todas esas leyes que están violando la autoridad? O sea, ¿cómo lo ve usted de esa forma? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos centrarnos? ¿A qué apuntar? Porque le digo, bueno, esto no solamente lo están viendo creyentes. Quizás esto lo estaría viendo una persona que es profesional o que está empezando o que se ha graduado o que está ejerciéndola y se siente un poco como confundido, ¿sí? Bueno, tenemos que tener en cuenta cómo nace una ley y cuál es el objeto de la ley. ¿Cómo nace una ley? Pues, la ley nace por una iniciativa y las iniciativas están repartidas en los poderes, en las ramas del poder público y en la sociedad. ¿Ya? Hay grupos sociales que pueden presentar proyectos de ley. El gobierno puede presentar proyectos de ley. La rama judicial puede presentar proyectos de ley. Los organismos de control presentan proyectos de ley. El Congreso mismo tiene unas facultades que son propias para presentar proyectos de ley. Entonces, ¿quién puede intervenir o cómo se interviene dentro de un proceso de elaboración de una ley? Eso está regulado expresamente en la Ley Quinta. Aquí en Colombia, la Ley Quinta, que es la que regula todo el procedimiento y todo lo relacionado con el Congreso. Entonces, todo proyecto tiene 4 debates. Cuando se trata pues de una ley ordinaria, no vamos a entrar ahora a ver la clase de leyes, ¿no? Porque entonces así se nos vamos a complicar. Entonces, cada proyecto tiene un debate en la comisión que corresponde de la Cámara y un debate en la Cámara en pleno y igual en el Senado. Entonces, ¿cómo intervienes tú en un proceso? Tienes que hacer parte, o bien de alguna de las ramas del poder que tenga la iniciativa, o una de las organizaciones sociales que también tenga la iniciativa para intervenir, a menos que el Congreso abra la posibilidad mediante el cabildo abierto para que las personas, los ciudadanos intervengan en los debates de una ley. Eso de acuerdo al interés general que pueda tener. Otra forma de poder intervenir ya es cuando la ley está aprobada y sancionada. En ese momento existe una forma de buscar la legalidad o de corregir cualquier anomalía de la ley, que es mediante la demanda de constitucionalidad ante la Corte. Y lo otro es la que tenemos todos los creyentes, todos los cristianos, que es la oración.
Claro, que es la más potente, que es la más poderosa. Entonces, centrarse en eso, en orar firmemente cuando se está presentando un proyecto de ley que es contrario a los principios bíblicos, eso da resultados. Hace poquito se presentó. Hace poco con la 270, sí, ¿cierto? Se presentó aquí en Colombia, o se está debatiendo. Yo no sé si lo habrán archivado ya, pero de todas maneras, la oración surte efecto. Tiene poder. Y tiene poder. Claro. Entonces, esas son formas en las que podemos intervenir. Sí. En las que podemos intervenir. Y qué bueno que usted esté tocando eso, hermano, porque no quiero que me malinterprete, porque de pronto uno tiene, bueno, pero el hermanito Robert entró con todo dándole a los abogados. No. Tengo muy buenos amigos abogados, tengo gente que conozco que son muy buenos abogados, que son muy fieles a sus principios de ética, sobre todo. Pero uno en el camino se encuentra muchas cosas. Y también uno encuentra personas que, de hecho, tengo familiares que han sido muy afectados por injusticias de la ley. Así que por eso de pronto pongo este tema aquí. Y es lo que usted decía, la oración tiene que prevalecer, tiene que ser fundamental. Hermano Ed, otro aquí. Usted tiene un rol muy importante como soldado de Dios, ¿sí? Y también como profesional en esta cuestión del derecho. ¿Cómo ejercer esto? ¿Cómo lo hace usted en su vida cotidiana, en su trabajo? Usted tiene un cliente, de pronto, para los que no saben, y de pronto el cliente dice, oh, mira, pero vamos a irnos por acá, que de pronto esto no es tan legal, pero aquí me va mejor. ¿Cómo actúa usted? O si no se ha enfrentado, ¿cómo lo haría en esa manera? Bueno, cierto que me han llegado muchas personas con esa perspectiva. Uh-huh. Pero yo tengo algo y es que soy directo. El proceso lo manejo yo. Claro. Si le parece bien, continuamos, y si no, búsquese otro abogado. Búsquese otro. Así. Claro. Yo manejo un proceso y lo tomo de principio. Tengo otra particularidad, y es que yo no tomo procesos que otro comenzó. Iniciados. Yo no tomo procesos iniciados, yo tomo procesos de principio y los llevo a su fin. Claro. Tomo procesos si veo que tienen la opción de salir adelante, si no, tampoco me pongo a jugar con el cliente y le digo de frente, ¿cierto? Honestamente hablando, vea, esto no tiene futuro. Si le parece, pues bien, y si le parece otro concepto, bien pueda. Claro. Y así trabaja uno mejor, porque no tiene para mí ningún sentido trabajarle a una persona por el simple hecho de que llegó a mi oficina buscando apoyo, sí, y yo sabiendo que no tiene futuro lo que él está pretendiendo, yo le tome el negocio. Sí. Es mejor de entrada decirle, hombre, no le puedo trabajar porque este negocio no tiene futuro. ¿Has sentido alguna vez impotencia al ejercer, al ver que estaban viendo muchas cosas injustas y que usted quiere hacer lo contrario? ¿O un colega quizás lo está haciendo? Sí, se encuentra uno muchas cosas, y no solamente y sin ánimo de ofender, ¿no? Uh-huh. No solamente en contrapartes en los procesos, sino también en la misma administración de justicia. Sí. Hay situaciones que pueden ser incómodas para uno, ¿no? Y que lo confrontan, pero de todas maneras, mire, cuando uno conoce de Dios, uno no hace nada sin antes orar. Y uno ora por las cosas y a veces deja que las cosas fluyan y solas van decantando. Solas van decantando, y así uno va avanzando. Sí, y es bastante difícil cuando el profesional quiere mantenerse en esa línea de la legalidad. Porque siempre va a llegar voces al oído de decir, mira, puedes lograr más con esto. No nos digamos mentiras. Muchas veces, bueno, eso sabemos que no es así, pero muchas veces las personas tienen ese concepto, que para llegar al éxito tiene que ser por los atajos. Y esos atajos implican no a la legalidad, o evadir la legalidad más bien. Y alguna vez se ha visto, quizás en una encrucijada como esa, alguien que lo animaba a algo, cosas por el estilo. Mira, los procesos los pasos en los procesos están determinados en la ley. Okay. No hay nada que hacer a menos que se manipule los testigos, que se manipule la documentación, o que se oculten
pruebas, ¿entiendes? Tendenciosamente eso es deshonesto. Claro. Y uno está llamado tanto por la ley humana como por la ley divina a actuar con honestidad dentro de los procesos, a respetar a los colegas, a respetar a los jueces, a respetar a las partes dentro de un proceso. Entonces, no solamente el hecho de que tenemos un código de ética que nos regula. El Código Civil regula todas las relaciones entre particulares, pero hay un código el Estatuto del Abogado, que es el que regula el ejercicio de la profesión, nos obliga también a ser honestos, a ser pulcros en la ¿Ética profesional? Nosotros vemos no sé si la darán ahora, cuando yo estudiaba, se daba la cátedra de ética profesional. Sí. Y existe también el Estatuto del Abogado, ya que es el que nos regula, nos da unos parámetros, unos límites sobre los cuales uno puede ejercer y qué conductas no puede realizar dentro del ejercicio de la profesión. Entonces, cuando tú realizas una conducta contraria a esos estatutos, entonces tienes un proceso disciplinario. Pero como cristiano, uno nunca llega allá, porque tú sabes que es eso, el límite. Tú conoces un límite, y el límite tuyo es hacer la voluntad de Dios. Sí. Cuando tú haces la voluntad de Dios, no llegas allá a esos límites, porque esos límites son bajos. ¿Sí? Entonces, tú buscas siempre actuar con integridad. Y esa integridad, ¿con respecto a quién? A Jesús, ¿cierto? Tú eres cristiano, tú eres una persona que ha sido transformada, tú eres una persona que ha sido regenerada. Sí. Y eso pues me va a permitir ver las cosas de una perspectiva diferente a como la ve el mundo secular. Sí, y todo esto se presenta en todas las profesiones del mundo. Si hablamos, también los médicos se ven muchas veces tentados por la ilegalidad, el docente, el ingeniero, todos nos exponemos a esto, el veterinario, ¿cierto, Jerito? Todos se ven expuestos, y más cuando somos defensores de una verdad absoluta, que es la verdad de Dios. Así que recuerde que está viendo usted este podcast y lo está escuchando en la emisora, este podcast que está siendo producido por Iglesia Cristiana Filadelfia CRT Centro. Recuerde, termínelo hasta el final, ya vamos a ir concluyendo este tema. Hermanito Beto, ¿qué consejos, para ir concluyendo, qué consejos le daría usted a esas personas que están empezando esta hermosa carrera? Porque no lo voy a decir, o más bien lo voy a aceptar. En un tiempo me llamó mucho la atención el derecho, pero por situaciones que se salían de mi alcance no pude ejercerla o no pude estudiarla, pero sí me llama mucho la atención. ¿Qué consejo le daría usted a esas personas que están empezando en esta carrera y que quizás son creyentes? ¿Cómo deberían tomarla? O sea, ¿qué cuidados debe tener, más bien? Bueno, lo primero es ser conscientes de quién son. Y nunca dejar que la profesión los asuma. Lo sobrepase. Sino que ellos sean los que dominen sobre la profesión. ¿Ya? Sobre el ejercicio de la profesión. El hombre puede fácilmente dejarse llevar, ¿cierto? Por la facilidad de pronto de obtener algo que quiera. Pero tiene que ver si eso que está obteniendo con el ejercicio de una profesión está ajustado a la justicia, si es verdaderamente algo con lo que Dios está de acuerdo o no. Sí. O sea, ir de acuerdo. Entonces, a la voluntad. Primero tengo que saber quién soy, ¿cierto? Y no olvidarme de quién soy. Y actuar conforme a la fe que profeso. O sea, podríamos decir que si somos de principios, los principios no son negociables. Ningún principio bíblico es negociable. Okay. Sí, que se podría decir que si yo estoy bajo la voluntad de Dios, la estoy cumpliendo, eso no puede ser permeable por ningún motivo. Desde luego, como te dije al principio, la ley de Dios es permanente. Ella no cambia. Y uno no puede cambiar. O bueno, la actitud de uno no va a cambiar la ley de Dios. Dios mismo no la cambia, ¿cierto? Porque la ley de Dios es su palabra. No, y es justo. Y es permanente. Permanece para siempre, dice. ¿Cierto? Y es una ley justa. Es una ley que
que te da vida en sí, te da vida a ti. Porque Cristo es nuestra ley, Dios es ley en sí mismo. Si ustedes le dijeran, oye, hermanito Obed, señor Obed, tenemos este libro en blanco. Empieza a escribir las leyes que usted tiene el poder de influir y cambiar. ¿Qué cambiaríamos hoy como leyes? Que quizás se están ejerciendo mal o que se han introducido mal. Mira, de pronto no de la ley general, pero hay unas cosas que hay que identificar, es lo que genera conflicto. ¿Qué genera conflicto en una ley? La injusticia. Okay. ¿Qué genera conflicto en una ley? Las excepciones. ¿Cierto? Cuando hay excepciones, mal llamadas excepciones, cuando hay tratos diferenciales, se viola incluso el principio bíblico de legalidad, de igualdad frente a la ley, más el principio constitucional de Colombia frente a la igualdad de los seres humanos ante la ley. Yo voy a responder esa pregunta a mí mismo si me dieran esa oportunidad. Y es tomar la Biblia como base y escribir de ahí, partir de ahí, todas las leyes que nos puedan traer. Porque es que en la Biblia están la mayoría. De hecho, leía hace un tiempo que la Constitución de Estados Unidos fue basada en las Escrituras, fue basada en la Biblia. Fundamentada en los principios bíblicos. En los principios bíblicos. Y por eso este país en un principio ha sido tan bendecido. Pero vemos hoy día que hoy llevan la bandera, pero de cosas que no deberían aprobarse. Y creo que ahí están fallando. Hay cosas que deberíamos tomar ejemplo. Por eso, porque es que la sociedad cambia. Sí. La sociedad cambia. Los principios se van desconociendo por parte de las sociedades de hoy. La apatía de la gente de reconocer a Dios como Dios, eso lleva a la desobediencia, lleva al libertinaje. Entonces se van creando grupos, se van creando personas que piensan de una manera y se van anexando hasta que ese hecho social da origen a una ley. Estamos viviendo hoy en carne propia. Exactamente. Entonces, aquí en Colombia se están presentando leyes, se están presentando situaciones que atacan directamente al cristianismo, que son porque Colombia es de bases cristianas. Sí. Colombia es de base cristiana y a pesar de eso, vemos que hay un ataque pronunciado y constante sobre las instituciones bíblicas, las instituciones creadas por Dios. Y ahí no podemos dejar por fuera al enemigo que también mete sus cizañas, ¿cierto? Desde luego, todo esto tú sabes que son luchas, pero que estas luchas no son con armas terrenales. Con armas, si estas luchas son con huestes espirituales, ¿cierto? Con no es contra carne ni sangre. Con principados, con gobernadores de las tinieblas. Esa es la lucha. Entonces ellos influyen en el pensamiento de las personas. Y esta influencia es la que hace que piensen de una manera totalmente contraria a lo que Dios enseña. Claro. Porque buscan es destruir el reino de Dios. Y buscan un interés propio también. Desde luego. Sí, no están buscando un interés que ayude a una comunidad, sino más bien un interés propio. Todo se basa en eso. Para concluir o entrar en conclusiones ya de este tema, ley divina, usted está viendo este podcast, coméntenos ahí cómo le ha parecido este video, cómo le está pareciendo. También puede comentar temas que podemos tocar acá y que podemos desarrollar más adelante o en una próxima edición o episodio de este podcast. Hermanito Obed, somos abogados y me meto en el cuento porque si también fuera abogado es como si yo le dijera, somos abogados que rendimos cuentas ante un juez de jueces, ¿sí? Pienso que ese debería ser un punto de partida muy importante. Bueno, todos, abogados o no, rendiremos cuentas ante un juez de jueces. ¿Cómo usted, bueno, eso lo ha tomado para su vida, pero cómo usted transmitiría eso a otras personas? ¿Sí? Creyentes o no. Todos rendiremos cuentas ante un juez de jueces. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se diría eso? Pero es que cuando uno rinde cuentas, las cuentas se rinden para ver cuál ha sido el resultado de tu gestión. Cuando te le dicen, lo llamo a rendir cuentas. Cuando a mí me llaman a rendir cuentas es para ver cuál ha sido el resultado de la gestión, ¿no? Un informe de lo que yo hice. ¿Ya? Entonces,
Dios te llamará a cuenta por las obras que tú has hecho. Okay. ¿Cierto? Y de acuerdo a las obras que hayas hecho, entonces vendrá tu recompensa. Claro. Y esa recompensa la hablamos como. Bueno, ya la sabemos todos los cristianos, pero los que nos ven que no son cristianos, ¿a qué se refiere esa recompensa? Porque muchos dicen, o sea que creer en Dios paga y se va más por lo material y creen que esas recompensas son... Pero cuando hablamos de recompensa, ¿a qué nos referimos? A la corona de justicia que Dios nos dará. Corona de justicia. Otra vez la palabra justicia, ¿cierto? Entonces todos tendremos una corona, ¿cierto? Por lo que hemos hecho. Por las obras que hemos hecho ahora. Porque es que a veces confundimos que estos juicios son para ver si eres salvo o no eres salvo. Y el juicio de la salvación o no la salvación fue dado ya. Okay. Porque en el momento en que tú crees, eres salvo. Pero si no crees, ya has sido condenado. ¿Entiendes? Dios envió a Cristo para que todo el que crea en Él sea salvo. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Okay. ¿Entiendes? Entonces, los juicios finales ya son para recompensa de lo que tú hiciste, bueno o malo. Sí. Hermanito, ve, hay una palabra que dice que abogado tenemos en el cielo, ¿cierto? Que es Jesús. No es una palabra por ahí, está en la palabra de Dios. Abogado tenemos en el cielo. Abogado ¿sí? tenemos en el cielo. Abogado tenemos en el cielo. ¿Cómo explicar eso? Creo que si no estoy mal es el hecho de que el único que puede interceder por nosotros es Jesucristo. Eso está en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, ¿cierto? En Primera de Juan 2:1. Ahí vamos a encontrar que la palabra nos ratifica que la única persona, el único medio, el único camino para nosotros poder llegar al cielo es Jesús. Es el único que puede interceder. Mira, el único inscrito en el tribunal de Dios para litigar es Jesucristo. Nadie más. Para litigar. Allá no podemos nosotros hacer nada. Claro. ¿Entiendes? Podemos hacer aquí, podemos evangelizar, podemos llegarle a las personas, invitarlos a la iglesia, presentarles el mensaje de Cristo aquí. Pero cuando se trata ya de pedirle a Dios por nosotros, es Jesucristo. Claro. Voy a pedirle esta definición, no tardía, lo hice a propósito. Y es definición de abogado. Definición de abogado. Pero abogado es una persona que se capacita, que hace, que cumple con unos requisitos de estudio académico para ejercer o orientar más bien a las personas con referente a las leyes, con referente a los procesos que se deben seguir y que están preestablecidos en la ley. En base a esa idea, entonces, cuando el apóstol dice que abogado tenemos en el cielo, ¿sí? En Primera de Juan, entonces está haciendo esa paralelo o esa analogía con Jesús de que está preparadísimo. Lo único. Está preparadísimo en leyes justas. Es que Él es autor de toda ley. ¿Cierto? Jesús es Dios. Y Él es el autor de todas las cosas, junto con Padre y Espíritu Santo. Entonces, no hay nada que podamos reprochar o alegar con respecto a esa condición de Jesucristo, porque Él es el único que fue aceptado por Dios como sacrificio para que pudiéramos llegar a Él. Bueno, con nuestros dones y talentos que Dios nos ha dado. Nuestros dones, nuestros talentos, nuestros ministerios. Claro. Tienen que ser puestos a los pies de Cristo para que, e incluso nuestra profesión, si no la llevamos a los pies de Jesús, nosotros no estamos haciendo lo correcto, porque estamos idolatrando la profesión y no la crucificamos juntamente con Cristo. Y debemos hacer eso para que fluya allí el verdadero sentido o la verdadera identidad de cristianos. Claro. Porque si no somos transformados nosotros, tampoco vamos a poder ejercer correctamente una profesión
aplicando justicia por el amor que tenemos a Dios. Hay que pasar el filtro de la transformación. Sí, desde luego. Si no es imposible. Desde luego, todo cristiano, toda persona que se convierte tiene que ser transformada. Okay. Primero, que es una promesa, y segundo, que es una consecuencia del arrepentimiento. Claro, una transformación genuina. Genuina, ¿no? Transformación genuina, porque a veces también malinterpretamos lo que es una transformación. Entonces, para ir culminando ya, hermanito Bet, muchas gracias por aceptar esta invitación, por hablar de este tema. Ley Divino, no se olvide de este podcast en su episodio número 9, Ley Divino. Así que este podcast fue producido por Iglesia Cristiana Filadelfia CRT Centro. Hermanito B, no sé si tiene unas palabras más para culminar con respecto a esto. Bueno, es un consejo también. Es importante, ojalá si tuvieran temas que les gustaría también pues, que desarrolláramos. Sería bueno que pudiéramos saber qué temas quisieran que desarrolláramos acá claro. ¿Cómo se sintió aquí hablando de esto? Muy bien, muy bien. Creo que fue muy resumido, pero podemos extendernos más. Pero bueno, siempre el tiempo apremia y no nos alcanza a veces el tiempo para hablar. Ya nos ha pasado muchas veces. Pero bueno, estuvo viendo podcast en la palabra con este tema. Espero te haya gustado, como decía nuestro hermano. Escríbanos ahí y díganos qué otros temas quieres que hablemos. Tenemos planeado también hablar de psicología aquí. Todo esto, tenemos grandes, pero grandes temas para desarrollar acá, así que no te despegues. Si no nos sigues, síguenos en todas nuestras redes sociales, en Iglesia Filadelfia CRT Centro. Así que un saludo. En el máster estuvo Víctor Alejandra Romero, aquí en la cámara estuvo Jairo Gómez. Un saludo para ellos también y saludo para ti que nos has visto y que nos has escuchado por la emisora. Nos vemos hasta la próxima podcast en la palabra. Chao, chao, muchas bendiciones.